Hola, buenos días. Ahí en Perú, buenas tardes en España. Soy Rubén, psicólogo de la Fundación Española de Osteogénesis Imperfecta. Y nada, quería en primer lugar dar las gracias a la Asociación de Hoy Perú y a FEPER por esta invitación para poder participar en estas charlas. Y también a todos los asistentes por estar esta mañana allí, esta tarde aquí con nosotros. Y nada, yo voy a hablaros de aspectos psicosociales que son relevantes en la calidad de vida de los menores con osteogénesis imperfecta y concretamente de dos aspectos que son la sobreprotección y la situación del menor en el aula, que tienen que ver con temas educativos y que, como veremos, son muy relevantes precisamente en la calidad de vida del menor. Voy a compartir. A ver. Creo que ahora se verá bien. Bueno. En primer lugar, hablaremos un poco de qué es la osteogénesis imperfecta. Ya mi compañera ha hablado previamente de una forma muy detallada. Yo pasaré un poquito más rápido por este tema. Y aunque algunos conceptos ya se han hablado y la información pueda ser redundante, considero que es importante, aunque repitamos la información, que quede clara para todos los asistentes, especialmente para los docentes, porque veremos que el conocimiento de la patología va a ser algo muy importante a la hora de interactuar con el menor en el aula. Luego hablaremos de aspectos psicosociales relevantes en la infancia y luego ya entraremos más en detalle en la sobreprotección y la situación del menor en el aula. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la osteogénesis imperfecta? Bueno, ya la ha comentado mi compañera, pero bueno, deciros que la osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita. Esto quiere decir que se tiene desde el nacimiento, no se adquiere a lo largo de la vida, sino que desde el nacimiento está presente con la persona. Y como bien ha comentado, afecta el tejido conectivo, concretamente al colágeno, de manera que existe menos cantidad de colágeno o este colágeno es de peor calidad, ¿no? Se considera una patología de baja prevalencia porque solo afecta a una de cada 10.000, una de cada 15.000 personas, se considera una enfermedad rara, por tanto, y su principal característica es la elevada fragilidad ósea, ¿no? Aquí os he puesto un par de dibujos de dos muros. Como podéis ver, el primer muro pues, equivaldría al hueso de una persona sana, que no tiene osteogénesis imperfecta. Vemos que está bien alineado, bien formado, cumple su función, es resistente probablemente a los estresores físicos a los que es sometido. Y al lado tendríamos el equivalente a lo que sería el hueso de una persona con osteogénesis imperfecta, ¿no? Vemos que el muro está formado, pero vemos que no está tan bien formado como el primero. Es verdad que cumple su función, es verdad que puede soportar estrés físico, pero vemos que también que es probablemente más frágil que el primer hueso, ¿no? Y esto es importante porque popularmente esta patología es conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, pero este es un nombre que no le hace mucho honor, porque verdaderamente los huesos de las personas con esta patología no son de cristal, no son tan frágiles como el cristal, ni muchísimo menos. Es cierto que son más frágiles que los de las personas sin osteogénesis imperfecta, y también es verdad que dentro de la patología hay una gran variabilidad y diferentes grados de severidad, pero no son huesos tan frágiles como el cristal, que podrían fracturarse con muchísima facilidad, ¿no? Es un concepto que tenemos que desterrar precisamente para evitar muchas veces prejuicios o miedos a la hora de interactuar y relacionarnos con el menor o el adulto con osteogénesis imperfecta. Es una patología que actualmente no tiene cura, pero sí que existen tratamientos que son eficaces y mejoran de una forma importante la calidad de vida, ¿no? Como por ejemplo el tratamiento farmacológico, la fisioterapia y la cirugía y la medicina. Y a estos tratamientos, que serían los principales, pues se le añaden la atención social, la psicología, las disciplinas educativas y una serie de profesionales que también contribuyen, ¿no?, a mejorar la calidad de vida de estas personas. Además de la fragilidad ósea, hay otras características, como por ejemplo las escleras azuladas, la hiperlaxitud articular, es decir, tenemos articulaciones que son más laxas y esto puede dar lugar a veces a la aparición de esguinces. Tenemos problemas dentales, baja estatura, a veces pérdida de audición, incluso pérdida de visión, escoliosis severa y a veces también problemas cardiovasculares y respiratorios. No todas las manifestaciones se dan en todas las personas, pero sí que pueden aparecer algunas de ellas, ¿no? Y tenemos también que considerar que dentro de la osteogénesis imperfecta hay una gran heterogeneidad, ¿no? Os he puesto aquí un dibujo con todas las mutaciones, y creo que hay nuevas ya incorporadas, todas las mutaciones en diferentes genes que se han encontrado que pueden dar lugar precisamente a la patología, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la gran variabilidad que vamos a poder encontrar dentro de esta patología. En este dibujo, por ejemplo, podéis ver, que lo he tomado de la Asociación Británica de Osteogénesis Imperfecta,
podéis ver una serie de personas, todos ellos tienen OI, pero como podéis observar hay una gran diferencia, ¿no? en la afectación que todos ellos tienen, desde la persona que está situada más a la izquierda, que tiene una afectación muy leve, hasta la persona más situada a la derecha, que tiene una afectación probablemente más grave, ¿no? Esto quiere decir que hay muchas realidades dentro de la osteogénesis imperfecta, hay mucha variabilidad y también que las recomendaciones, evidentemente, no se pueden aplicar de la misma forma a todas las personas con OI, sino que siempre tienen que ser personalizadas y adaptarse a las características peculiares de cada individuo. Y entrando ya en los aspectos psicosociales, aquí os he querido señalar aquellos elementos que, tanto en nuestra práctica, en nuestro trabajo habitual, como en la investigación existente, se han recogido como que son relevantes, ¿no? Tanto en la calidad de vida de los menores con OI como en la calidad de vida de los familiares de personas con OI. Por ejemplo, en los niños se ha identificado que es muy frecuente, y hablaremos de ello, ¿no?, que aparezca sobreprotección, es decir, una protección excesiva sobre el menor que lo limita y dificulta el desarrollo de su independencia. Otro elemento son las fracturas, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado de ellas, que pueden y de hecho interrumpen cuando suceden muchas veces el funcionamiento normal del menor, sus actividades cotidianas, con todo lo que ello conlleva. Puede aparecer también, o se ha identificado, que está presente la fatiga y el dolor, no solo en los adultos, sino también en los niños con osteogénesis imperfecta puede haber fatiga y dolor crónico, ¿no? A este respecto, recuerdo que en algunas charlas y conferencias aquí en España, algunos doctores comentaban cómo los padres relataban que cuando el niño recibía un tratamiento, de repente parecía que estaba mucho más activo, parecía que incluso había recibido algún tipo de estimulante, ¿no? Y preguntaban a los médicos si es que había estimulantes dentro del tratamiento. Y los médicos respondían que no, ¿no?, sino que probablemente el menor está habituado y acostumbrado a vivir con una fatiga y con un dolor casi desde el nacimiento, de manera que no lo identifican, pero en el momento en que dejan de sentirlo gracias a los efectos del tratamiento, pues tienen este aumento, ¿no?, de actividad. Otro elemento importante es la exclusión de actividades y la estigmatización, que son dos aspectos que van unidos y de los que también hablaremos porque son muy relevantes, ¿no? Podemos trabajar mucho con ellos dentro del aula. Las hospitalizaciones y el absentismo escolar que ello supone. Y luego también, muchas veces, y aquí creo que este tipo de talleres servirá precisamente para evitar esto, pues precauciones excesivas a veces por parte de un profesorado que conoce poco la patología, ¿no?, y llega a tener a veces pues actitudes demasiado conservadoras, ¿no?, de cara a la relación con el menor. Y luego en los familiares podemos observar también precisamente la práctica de la sobreprotección o la sobreindulgencia hacia el menor con OI, procesos de duelo, como por ejemplo el momento del diagnóstico, que puede ser especialmente estresante. Aparece preocupación frecuente por si el niño se fractura, por si el niño se hace daño, también preocupación acerca de cómo le va a afectar la patología en el futuro. También los momentos de las fracturas y las intervenciones quirúrgicas son momentos muy difíciles para los padres. También a veces aparece absentismo laboral, ¿no?, precisamente porque hay que cuidar en ocasiones al niño, ¿no?, que ha sufrido una fractura o una lesión, o acompañarlo al hospital para recibir el tratamiento. Por ejemplo, ya que en España he conocido algunos casos, ¿no?, de personas que han tenido algunos problemas con sus empresas y sus empleadores precisamente porque han tenido que ausentarse ocasionalmente del trabajo. Y luego en hermanos pueden aparecer, por ejemplo, celos, pueden aparecer falta de atención si se atiende excesivamente al menor con OI y menos al hermano. Puede aparecer preocupación por la salud de su hermano y también preocupación por los padres, a los que percibe muy estresados, ¿no? Y aquí os he querido poner 3 estudios. No hay muchos estudios que analicen la calidad de vida en osteogénesis imperfecta y pocos estudios de aspectos psicológicos dentro de la OI y más concretamente dentro de la OI y la infancia. Pero os he querido poner algunos de los estudios, que hay poquitos, que nos hablan precisamente de eso, ¿no?, de la calidad de vida en menores con osteogénesis imperfecta. ¿Y qué señalan, ¿no?, cuáles serían las conclusiones a las que han llegado estos estudios? El primero de ellos, que es un estudio que lleva a cabo un equipo de Canadá, destaca que es precisamente el aislamiento social y la sensación de ser distintos uno de los elementos que los niños evalúan como que más afectan a su calidad de vida, ¿no? Y esta sensación de ser diferente muchas veces viene potenciada por la exclusión del menor de determinadas actividades, ¿no? También el miedo a las fracturas, que está muy ligado a la sobreprotección, se ha identificado como uno de los elementos que más afectan a su calidad de vida y que potencia precisamente la discapacidad, ¿no? Luego, otro estudio que llevado a cabo por un grupo británico encuentra conclusiones muy similares, ¿no? Encuentran que el miedo a fracturarse, relacionado, como decía, con la sobreprotección, la capacidad de ser autónomo e independiente, también relacionado con la sobreprotección,
y la sensación de ser diferente, relacionada con la exclusión de actividades, como decía antes, están muy vinculados a la calidad de vida. Y por último, os he puesto un estudio llevado a cabo en Holanda, más reciente, que de nuevo identifica cómo en niños y adolescentes la exclusión de actividades y el miedo a las fracturas son algunos de los elementos que ellos identifican como que más afectan a su calidad de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, la patología en sí misma va a suponer limitaciones, incluso aunque se dé en un contexto donde todos el resto de aspectos están muy cuidados, la patología impondrá sus limitaciones físicas y, por tanto, pueden aparecer estas sensaciones de ser distinto en ocasiones al compararse con el resto de compañeros. Puede aparecer, y de hecho es adecuado muchas veces, el miedo a las fracturas. Pero es cierto que hay algunos elementos del contexto que si conseguimos manejar de una forma adecuada y correcta, nos van a permitir minimizar precisamente estas sensaciones, minimizar este miedo, minimizar este aislamiento social y minimizar esta sensación de ser distinto, ¿no? Y vamos a tener una oportunidad de hacerlo precisamente en el contexto de la sobreprotección, en la educación del menor, por parte de los padres sobre todo, y en el contexto del aula, que es donde vamos a centrarnos ahora. En primer lugar, vamos a hablar de la sobreprotección. La sobreprotección se trata de un estilo educativo en la que se protege en exceso al menor. Es decir, no es una protección normativa o adecuada, sino que es una protección que va más allá de lo adecuado, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del niño y sus verdaderas capacidades, ¿no? Si nos imagináramos, por ejemplo, no sé si me veis, pero si os imaginarais la protección del menor como una línea recta que va desde cero protección a excesiva protección, veríamos que no funciona de esta manera, no es como una línea ascendente, de manera que conforme más protejo, mejor es el estilo educativo que estoy llevando a cabo, ¿no? Sino que sería más como una especie de U invertida. La ausencia de protección sería algo problemático. Evidentemente, la labor como padres está la de proteger a sus hijos fuera del ámbito de la OI, pero también, por supuesto, dentro del ámbito de la OI. Nos está explicando, ¿no?, que precisamente la protección no funciona como una línea recta, de manera que conforme más protegemos, mejor estilo educativo estamos llevando a cabo, sino como una especie de U invertida, ¿no? La ausencia de protección sería inadecuada, sería negligente por parte de los padres, ¿no? Si conforme vamos protegiendo de una forma adecuada, estamos mejorando en nuestra labor educativa como padres, pero si llegado a un punto seguimos ejerciendo esta protección excesiva, veremos cómo de nuevo vuelve a descender nuestra labor educativa como padres hasta llegar a puntos inadecuados de nuevo, ¿no? Ese sería un poco el resumen de por qué una protección excesiva no sería lo apropiado dentro de la educación del menor. Hay una serie de patrones de conducta que se relacionan precisamente con esta sobreprotección. Por ejemplo, el excesivo contacto físico y social con el niño, la prolongada infantilización del menor, el experimentar un intenso malestar precisamente ante las muestras de independencia que tiene el menor y un excesivo dominio o un intento de dominio excesivo sobre el control de la vida del menor serían patrones, ¿no?, que definirían precisamente este tipo de labor educativa sobreprotectora, ¿no? Vamos a poner ejemplos de conductas en cada una de estas áreas porque quizá podáis reconoceros en algunas de ellas, identificar, ¿no?, un patrón de protección excesiva, ¿no?, hacia el menor. Por ejemplo, ejemplos de excesivo control, de excesivo contacto físico y social sería llevar al niño siempre en brazos o llevar al niño siempre cogido de la mano, ¿no? Evidentemente hay situaciones en las que llevar al niño cogido de la mano o en brazos es apropiado. Por ejemplo, si estamos en suelos que son muy resbaladizos o el menor está lesionado y no puede deambular correctamente o no puede deambular bien, hay momentos específicos donde es adecuado, ¿no? Pero llevar siempre al menor cogido de la mano en brazos cuando él puede, por ejemplo, caminar por sí mismo, sería una conducta de excesivo control, ¿no? Por ejemplo, limitar sus contactos sociales por miedo a que en relación con los demás pueda sufrir fracturas y suponer nosotros la única fuente de contacto como padres de ese menor, también sería un ejemplo de protección excesiva. Por ejemplo, ejemplos de infantilización del menor sería vestir al niño, aunque el niño sea capaz de hacerlo, precisamente para evitar que se haga daño, ¿no? O, por ejemplo, privarle de responsabilidades que el menor podría llevar a cabo, pero las hacemos por él. No dejarle jugar a juegos que el niño en principio está preparado para jugar, podría hacer, pero nos da miedo, ¿no?, que pudiera lesionarse o hacerse daño durante ese ejercicio. Ejemplos, por ejemplo, de excesiva ansiedad o preocupación sería experimentar ansiedad ante cualquier situación con un poquito de incertidumbre en la que el menor podría fracturarse, ¿no? Además de eso, expresar al menor esa preocupación y encima
una excesiva dramatización ante cualquier accidente que el niño pueda tener. Por ejemplo, si el menor tiene una caída, aunque eso no desemboque en una lesión, una fractura, reaccionar nosotros como padres de una forma excesiva puede trasladar al menor precisamente que ese tipo de acciones son peligrosas o inadecuadas, ¿no? O ejemplos de un excesivo control, por ejemplo, estar presente en todas las actividades del niño, tener un contacto constante con los cuidadores, es decir, cuando dejamos al niño con un cuidador o con un profesor o con un canguro o con los padres de un amigo, estar constantemente llamando serían ejemplos de un excesivo control. O mantener un contacto visual permanente con el menor, no dejarle solo en una habitación, no dejarle solo en algún lugar, sería también un ejemplo muchas veces de ese excesivo control, ¿no? De un ejemplo de sobreprotección. En definitiva, algunas actitudes, ¿no?, que definirían estos patrones pues sería exagerar y generalizar los riesgos, es decir, ver un riesgo enorme en cada una de las situaciones donde el menor podría sufrir un daño y encima generalizarlo a todas aquellas situaciones que se parecieran. Interpretar cada situación como una amenaza y vivirla como tal. Intentar tener un control absoluto sobre el menor. Infravalorar las capacidades de nuestros hijos, pensar que son menos capaces de lo que realmente son. Y una tendencia a culpabilizarse, a pensar que cuando el menor tiene una fractura es porque no hemos protegido lo suficiente, serían algunos elementos, ¿no?, que caracterizarían, ¿no?, este patrón de educación excesivamente protector. Entre las causas, pues tenemos aspectos relativos al contexto cultural. Hay contextos culturales donde es más frecuente que haya un estilo sobreprotector, hay contextos culturales donde es más frecuente que haya un estilo que favorece más la independencia, la educación que hayamos recibido. Si hemos vivido en una familia donde se ha ejercido la sobreprotección sobre nosotros, es más fácil que hayamos aprendido esos patrones y los repitamos. Las creencias acerca de la paternidad, pensar que, como decíamos en un principio, ¿no?, cuanto más protejo, mejor lo estoy haciendo, también nos puede llevar precisamente a tener este patrón. Y ahora vamos a ver aspectos relativos al niño y aspectos relativos a los padres, ¿no?, que también pueden facilitar esta sobreprotección. Por ejemplo, en lo que se refiere a aspectos relativos a los niños, no hay ninguno en particular. De hecho, la sobreprotección se ejerce sobre todo los niños con independencia de que tengan una enfermedad o no la tengan, ¿no? Pero es verdad que hay aspectos que pueden hacer o que facilitan que los padres sean más protectores con los niños, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que en niños que son más tímidos o más inhibidos se suelen observar más patrones de protección excesiva en los padres. Y también se ha observado que esto ocurre precisamente en niños con una enfermedad crónica, ¿no?, porque los padres los perciben como más vulnerables. Por eso tenemos que tener especial cuidado, en este caso, que estamos hablando de una patología crónica, a este tipo de patrones de educación. En lo que se refiere a los aspectos relativos a los padres, pues hay un elemento principal, ¿no?, que sería la ansiedad. O dicho de otro modo, la preocupación excesiva. La preocupación excesiva porque el niño pudiera hacerse daño o fracturarse es lo que nos lleva muchas veces a tener este exceso de control, ¿no? También otros elementos son, pues, intentar tener un control sobre situaciones que muchas veces hasta son impredecibles o inevitables, ¿no? No podemos tener un control absoluto sobre todas las posibles situaciones que se puedan dar y que puedan afectar al menor, pero un intento por controlarlo todo pues también nos puede llevar a este estilo educativo, ¿no? Y también elevados niveles de estrés parental se ha observado que se relaciona con estilos sobreprotectores. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Os he puesto un ejemplo de lo que sería una secuencia de una conducta de protección excesiva, ¿no?, para que veamos un poco cómo funciona y también para que veamos qué cosas podríamos hacer. Por ejemplo, en este ejemplo os pongo una situación ficticia, ¿vale?, pero que yo la he conocido, ¿no?, en algunas familias aquí en España. Por ejemplo, situación, mi hijo me pide ir a dormir a casa de un amigo, ¿vale? Cuando mi hijo me pide eso, ¿qué ocurre en mí? Empiezan a aparecer pensamientos como, si le pasa algo no le voy a poder ayudar, no voy a estar allí. Además, mi hijo no está acostumbrado a estar solo. Y encima los padres de su amigo no van a saber qué hacer en el caso de que le pase algo, ¿no? Y empieza a pensar en todas las cosas que podrían pasar. ¿Esto qué provoca en mí? Una emoción de ansiedad, de nerviosismo y de miedo, ¿no? Y ante esta emoción de nerviosismo y de miedo y de ansiedad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Pues puedo decirle al niño que no puede ir a dormir a casa de su amigo, ¿no? Y aquí está lo peligroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le digo a mi hijo que no puede ir a dormir a casa de su amigo? Que todo esto, los pensamientos y el miedo desaparecen. Mi hijo se queda en casa conmigo, no se expone a esa situación y, por tanto, yo ya no tengo miedo y yo ya no estoy preocupado, ¿no? Esto es peligroso porque si yo consigo controlar mi ansiedad y mi miedo de esta manera, lo que va a pasar al final es que yo voy a repetir este comportamiento. Y no solo en esta situación, sino en todas aquellas situaciones donde yo experimente ansiedad o miedo, ¿no?
Entonces, lo que tenemos que plantearnos es quizá tener una conducta alternativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la conducta alternativa sería, vale, voy a dejarle a mi hijo que vaya a dormir a casa de un amigo. A lo mejor hablo con los padres, a lo mejor les informo, pero voy a dejarle que vaya, ¿no? Y aprender, mientras tanto, a convivir y a gestionar de forma adecuada este tipo de emociones y de pensamientos, ¿no? Si yo consigo hacer algo así, luego veremos un ejemplo, y consigo repetirlo en el tiempo, en diferentes situaciones, al final voy a ver cómo voy a ser capaz de convivir mucho mejor con la ansiedad y cada vez voy a tener mucha menos ansiedad y muchos menos pensamientos de este tipo, ¿no? Pero si siempre los intento controlar restringiendo la actividad del menor, es probable que este estilo educativo pues, se siga repitiendo en el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque la sobreprotección tiene consecuencias, ¿no? Por un lado, transmitimos al menor la idea de que el mundo es un lugar peligroso, de que tiene que estar constantemente teniendo cuidado, ¿no? Además, no dejamos que el menor desarrolle sus habilidades de afrontamiento, no dejamos que sea independiente y que solucione solo sus problemas. Vamos a hacer o vamos a generar en el niño una baja tolerancia a la frustración. Si nunca se expone a problemas, no va a estar acostumbrado precisamente a pasarlo mal, ¿no? Durante la resolución de problemas. Vamos a tener a niños con una baja autoestima, que van a pensar que no son capaces de valerse por sí mismos. La depresión también está muy ligada a los estilos sobreprotectores. Tendremos niños que no están acostumbrados a solucionar problemas por sí mismos. Tendremos niños que no conocen sus limitaciones y que no saben autorregularse. Si somos nosotros los que siempre estamos diciéndoles lo que pueden y lo que no pueden hacer, el niño no va a ser capaz de descubrir por sí mismo cuáles son estas limitaciones. Tendremos un niño menos autónomo y menos independiente. El niño desarrollará menos competencias sociales si está constantemente en contacto con los padres y menos con los compañeros. Y tendremos un niño con miedos excesivos, en definitiva, que va a tener una conducta muy limitada, ¿no? en su desarrollo presente, pero también en el futuro cuando sea un adulto. ¿Y qué podemos hacer precisamente? ¿Qué podríamos hacer para intentar revertir, ¿no? o flexibilizar un poco este estilo educativo? En primer lugar, no perder de vista cuál sería el objetivo, ¿no? El objetivo de intentar tener una protección menos extrema es simplemente educar a niños que sean más resilientes y que sean más independientes. Ese es el principal objetivo. Si lo hacemos, lo estamos haciendo precisamente para ayudar a nuestros hijos y no para perjudicarlos, ¿no? Dicho esto y teniendo este objetivo en mente, lo que tenemos que empezar por flexibilizar la idea de que preocuparse y proteger en exceso es adecuado, ¿no? Ya hemos visto en un principio que no, que proteger es correcto, es imprescindible, pero el exceso nos llevaría a conductas inadecuadas. Luego, algo que podemos hacer, aquí os he puesto un ejercicio que podemos hacer incluso desde casa, ¿no? Podemos, con un histograma parecido a este, ¿no? Podemos escribir aquí en esta columna de situaciones todas aquellas situaciones que a mí me generan miedo, ¿no? Por ejemplo, pasear por la calle con mi hijo. Por ejemplo, cuando mi hijo está en el parque. Serían ejemplos. Luego, a la derecha podemos escribir aquellos comportamientos que el menor tiene y que a mí me dan miedo. Por ejemplo, el niño quiere soltarse de la mano o en el parque el niño juega junto a otro grupo de niños, ¿no? Luego puedo identificar qué miedos son los que yo tengo. Pues si el niño anda solo podría resbalar, podría caer y podría fracturarse. O si juega con otros niños, el miedo que tengo es que le van a empujar, que se puede caer, que le va a pasar algo. Luego en esta columna podríamos escribir cuánta ansiedad del 0 al 10 me da a mí esa situación. Por ejemplo, que el niño pase por la calle sin ir cogido de la mano, igual es un poquito, un 3. Pero a lo mejor que juegue con otros niños en el parque es muy intensa, es un 8, ¿no? Luego puedo escribir al lado qué es lo que yo suelo hacer. Por ejemplo, le cojo de la mano. O, por ejemplo, le digo que venga a mi lado y que deje de jugar con los niños. Y luego podría escribir una conducta alternativa. Por ejemplo, podría ir cerca de él o de ella, pero sin cogerle de la mano. O podría dejarle jugar con otros niños y observar en la distancia. Entonces yo puedo, con calma, con tiempo, ¿no? Podría hacer un listado de todas las situaciones y completar una gráfica como esta. Luego podría ordenarlas, ¿no? En función del nivel de ansiedad que me provocan a mí. Y una vez ordenada, podría empezar por aquellas que me provocan menos ansiedad. De manera que podría empezar a poner en práctica estas conductas alternativas y a ir un poco aprendiendo a tolerar la ansiedad y el miedo por las situaciones más sencillas y más fáciles, y poco a poco ir habituándome y ir un poco ampliando precisamente este rango, ¿no? de conducta. Sería, por ejemplo, un ejemplo que podríamos hacer desde casa, ¿no? Desde cada uno desde nuestra casa, para intentar flexibilizar estas conductas de protección excesiva.
Y aquí os he puesto un vídeo que no veremos porque creo que no vamos bien de tiempo, pero simplemente deciros que es interesante. Aquí en España, hace poquito este año, el año pasado, dos directores de cine, que son Pablo Starek y Miguel Rodríguez, han estrenado un documental corto de 30 minutos que precisamente nos habla de la sobreprotección en la osteogénesis imperfecta desde el punto de vista de una chica adulta con OI que fue sobreprotegida desde que era una niña, ¿no? Y nos cuenta su experiencia, cómo lo vivió desde entonces y cómo le ha afectado ahora en la edad adulta. Si queréis ver este documental, pues lo tenéis disponible en el YouTube de la Fundación AUCE. Si buscáis YouTube Fundación AUCE, podéis entrar ahí y el vídeo está colgado, es gratuito, lo podéis ver y son 30 minutos y creo que también nos puede ayudar un poco a afianzar algunos de los conceptos que hemos estado hablando, ¿no? Y ahora vamos a hablar del otro aspecto. Si hemos hablado un poco de la sobreprotección, sobre todo más dirigido a padres que a docentes, ahora vamos a hablar de otro elemento que está muy relacionado con precisamente esto que decíamos en un principio, ¿no? La sensación de sentirse distinto y el aislamiento social que los menores han identificado como algo que les afecta a su calidad de vida, ¿no? Y es la situación del menor en el aula, ¿no? Partiendo de la base de que probablemente el contexto escolar es el principal medio de socialización del menor, es donde más se relaciona, ¿no?, con el resto de niños. Y además, en estas interacciones sociales con el resto de niños, el menor entrena habilidades para la vida adulta, como la escucha, la cooperación, el respeto, habilidades para hablar, para relacionarse con los demás, ¿no? Y vamos a ver cómo el conocimiento que tengan los profesores y los compañeros de la patología puede ser algo que beneficie a la relación con el menor o incluso perjudique a la relación con el menor. Por ejemplo, ¿qué se ha demostrado, ¿no?, que puede provocar el desconocimiento por parte de profesores, compañeros y familiares de compañeros de la patología en el menor, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que aquellos niños que no conocen la patología pueden relacionarse de una forma más inadecuada con el menor con OI. Por ejemplo, los compañeros gesticulan menos, tienen menos comportamientos, expresan opiniones menos personales y más superficiales, con lo cual la relación del menor con el resto de compañeros es de menos calidad, ¿no? Y terminan antes de hablar con ellos, probablemente porque los niños que no conocen la patología pues tienen miedo de decir algo inadecuado o tienen miedo de lastimar al menor o tienen miedo de que algo salga mal, ¿no? Precisamente por este desconocimiento de la enfermedad. Por ejemplo, en las familias de los compañeros del niño con OI que no conocen la patología pueden aparecer prejuicios. Por ejemplo, las familias pueden pensar que es una enfermedad que puede contagiarse o pueden pensar que su hijo podría lastimar al niño con OI, ¿no? Entonces le pueden decir que se aleje, que no se acerque demasiado o que no interactúe demasiado con él. Por ejemplo, también los profesores pueden hacer una interpretación inadecuada a veces de conductas del menor. Si el menor está muy fatigado, si tiene dolor o no puede realizar una actividad física y el profesor no conoce la patología con detalle, puede malinterpretar precisamente la negativa del menor a hacer una actividad. También puede aparecer miedo a los docentes por no saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones, como caídas, dolor repentino o fracturas. Pueden aparecer celos en compañeros que ven como a veces hay un trato distinto hacia el menor con OI, pero si no conocen la patología, si no saben lo que pasa, pueden desarrollar precisamente estos celos. Y en definitiva, si no conocemos la patología, pues se puede dar un trato diferenciado, inadecuado y precisamente reforzar esto que decíamos antes, ¿no?, de la sensación de sentirse distinto. Por ejemplo, se le puede dar al niño en lugares en clase apartado del resto de compañeros, se le puede excluir de actividades que el niño podría hacer, se puede tener una actitud demasiado sobreindulgente, demasiado amable, se le puede exigir menos al niño en las tareas. Todo esto son cosas que podrían pasar dentro del aula, tanto por parte de compañeros como por parte de docentes, si no se conoce la patología, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener? Pues nos encontramos con que puede haber un desarrollo más pobre de las habilidades sociales, lo cual puede dar lugar a timidez, inhibición y aislamiento social, incluso en la vida adulta. Pueden aparecer una afectación de la autoestima, donde el niño que se le ha exigido menos y se le ha tratado de una forma más indulgente se siente menos competente y más inseguro que el resto de compañeros. Puede aparecer una mayor dependencia y, sobre todo, como decíamos antes, ¿no?, esta sensación, este refuerzo de la sensación de que es distinto a los demás y que, como decíamos en un principio y repito de nuevo, afecta de una forma importante a su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué serían recomendaciones precisamente para los docentes? ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar, tener en cuenta que el menor con OI es igual al resto de compañeros, ¿vale? Hay una diferencia que se ascribe exclusivamente a las limitaciones físicas y solo a eso, ¿no?
En todo lo demás, el niño es igual, tiene los mismos intereses, tiene las mismas preocupaciones, los mismos gustos, los mismos hobbies, tiene el mismo carácter, experimenta las mismas emociones, no es más amable ni menos amable, no es más triste ni menos triste. Es igual en la mayoría de aspectos que el resto de compañeros, salvo por la salvedad de que va a tener limitaciones físicas, ¿no? Por tanto, algo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta esto, es tratarlo con total normalidad, ¿no? No tratarlo de una forma distinta, no interactuar con el menor con OI de una forma diferente a como lo haríamos con el resto de compañeros. No ser más amable, no ser menos exigente, porque precisamente el tratar al menor con osteogénesis imperfecta de una forma igualitaria, pues reafirma su dignidad y su valor como persona. Y además es que estos niños, que muchas veces han experimentado estos prejuicios en otros contextos sociales, están deseosos, ¿no?, de tener este trato de normalidad y no diferenciado, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿qué podríamos considerar? Pues la idea sería que el niño con OI participara de todas las actividades que participan el resto de compañeros, ¿vale? Un niño con OI dependerá, puede correr, puede saltar, depende del tipo de gravedad, pero puede jugar y puede hacer todo tipo de actividades. Es verdad que muchas veces vamos a tener que adaptar la actividad para que el menor con OI pueda participar, o es verdad que muchas veces se le puede asignar un rol distinto que sea más adecuado para el menor con OI dentro de la actividad, pero siempre tratando de no excluirle o de que no tenga una actividad aparte del resto de compañeros, ¿no? Es importante, y ya lo estáis haciendo precisamente hoy aquí en estas charlas, informarse de la patología y de sus características. También es verdad que cuando se imponga una limitación al menor con OI en alguna actividad, es interesante escuchar lo que el menor nos tiene que contar, lo que él opina, incluso trasladar esa información a los padres para consensuarlo con ellos. Es importante centrarse en las capacidades que tiene el menor y menos en sus limitaciones, sobre todo a la hora de adaptar actividades, ver cuáles son las habilidades y capacidades del menor con OI para que pueda llevarlas a cabo dentro de la actividad. Y como decía antes, y he repetido muchas veces porque es importante, intentar no dar un trato diferenciado, ¿no? No ser menos exigentes, no ser más amables de lo normal, no otorgar un lugar privilegiado en el aula, no dar un refuerzo excesivo, ni por exceso ni por defecto, sino un trato normalizado con el resto de compañeros, ¿no? Esto nos va a permitir minimizar precisamente esto que hablábamos antes de sentirse distinto y, por tanto, el estigma, ¿no?, que a veces puede ir asociado a la patología. Y luego algunas cuestiones, ¿no?, que pueden ser importantes para los docentes. Por ejemplo, a veces puede aparecer sentimiento de culpabilidad si, estando en clase, el menor sufre una fractura, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es responsabilidad generalmente, ¿no? No es responsabilidad del profesor ni del docente, sino que tiene que ver con la patología. En la osteogénesis imperfecta se dan fracturas y pueden suceder. Incluso muchas veces el menor puede experimentar una fractura haciendo una actividad que suele hacer habitualmente sin ningún problema y de repente un día desemboca en una fractura. Así que tenemos que tener en cuenta que hay que un poco desterrar o no atender a estos sentimientos de culpabilidad que pueden surgir. Cuestiones como puede salir al patio con los compañeros, por supuesto, ¿no?, que puede salir al patio y esto favorece esta socialización de la que estábamos hablando. Salir al patio sería otra de muchas actividades que, como decíamos, el menor tiene que compartir con el resto de compañeros. Es verdad que se pueden adaptar. Por ejemplo, el menor con OI podría salir el primero, podría salir el último del aula para evitar arrollamientos o empujones. Es verdad que, por ejemplo, se puede tener cierta vigilancia sutil, por ejemplo, del menor en el patio o en la hora de recreo, ¿no? Pero sí, por supuesto, debería de participar como en el resto de actividades. Por ejemplo, si no sabemos cómo manipular al menor, pues es algo que podemos preguntarle directamente a él, ya lo ha explicado mi compañera anteriormente, o consensuarlo con la familia. Por ejemplo, nos puede preocupar que el niño presente un absentismo frecuente, no es lo habitual, ¿vale? Es verdad que puede haber ausencias de clase precisamente porque hay una lesión o fractura, pero no es lo habitual que esto suceda. Luego nos puede preocupar si precisamente adaptar las actividades para que el niño, para que sean inclusivas, ¿no?, y el niño pueda participar, si esto no perjudicaría al resto de compañeros, ¿no? Y la idea es que no, que generalmente no. Precisamente el buscar soluciones y adaptar las actividades para que todos puedan participar, lo que va a hacer es enseñar a estos niños valores importantes como tolerancia, solidaridad, empatía, les va a favorecer el desarrollo de habilidades como la búsqueda de alternativas, la solución de problemas. Es decir, que en principio no sería algo desaconsejable, ni mucho menos, ¿no? Y, por supuesto, también mantener un contacto estrecho con las familias, ¿no? Ellas son las familias son las que mejor conocen cómo es la patología en su hijo en particular, ¿no? Son los que mejor conocen qué limitaciones pueden existir
qué actividades puede hacer, qué actividades no serían recomendables. Y con la familia se pueden consensuar muchas cosas, muchas preocupaciones o dudas que podáis tener, ¿no? Yo aquí os he puesto algunas, vosotros podéis tener otras distintas, como por ejemplo, qué hacer en caso de que haya una fractura o lesión. Mi compañera ya lo ha explicado, pero podéis también consensuarlo con los padres. Qué actividades no serían recomendables y, por tanto, sería aconsejable que se adaptaran o fueran distintas. Por ejemplo, si hay limitaciones de movilidad, si el niño tiene necesidades específicas, como por ejemplo necesita un asistente personal o ayuda para ir al baño. Si hacen falta adaptaciones específicas en el mobiliario del aula. Y también pues, se puede consensuar con la familia si se quiere o no se quiere hablar al resto de compañeros del aula de la patología y quién va a hablar, ¿no? Hemos visto que en principio el desconocimiento da lugar a consecuencias que no son deseables y conocer la patología es precisamente lo que va a facilitar que las relaciones con el resto de compañeros sean más normalizadas, ¿no? Pero es verdad que aquí cada familia lo tiene que decidir y es posible que haya casos donde sea más aconsejable que en otros. Por ejemplo, en casos muy leves, donde hay limitaciones, pues quizá ahí es menos importante, ¿no? que se comunique al resto del aula, aunque desde mi punto de vista siempre suele ser algo positivo. Y por último, nada, os he puesto algunos recursos que creo que os pueden ser útiles, por ejemplo, en el caso de que se haga alguna actividad en el aula para favorecer la inclusión, para hablar de enfermedades raras o incluso para hablar de la patología de alguno de los compañeros, de la OI de alguno de los compañeros. Aquí tenéis un par de vídeos, uno es el caso de Lorenzo y otro es el de Por 4 esquinitas de nada, que pueden ser dos vídeos que pueden ser introductorios en una posible actividad en el aula para generar un debate, ¿no? acerca de la inclusión. Aquí os he puesto también, en la página web de la Fundación, en fundacionauce.org, tenéis un apartado que se llama Biblioteca y ahí dentro otro apartado de recursos. Ahí tenéis un montón de boletines con información muy interesante sobre la osteogénesis imperfecta. Incluso hay un boletín que nos habla de la osteogénesis imperfecta en el colegio con información básica y que creo que os puede ir muy bien si queréis informaros un poco más, ¿no? Y son gratuitos, fáciles de leer, no son muy extensos y podéis encontrar ahí recursos, ¿no? Y por último os he puesto otro recurso que lleva la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. No sé si la Federación Peruana de Enfermedades Raras también lo utiliza, este recurso, que es una actividad... Sí, lo utilizamos. Lo utilizáis, bueno, pues entonces podéis recurrir a FEPER, ¿no? Para que os asesoren de este recurso que mediante actividades lúdicas, cuentacuentos, manualidades y demás, permiten, ¿no? Hacer una actividad que facilita precisamente la inclusión de menores con enfermedades raras dentro del aula. Aquí os había puesto enlaces donde podíais ver algún vídeo y descargar el material, pero sabiendo que FEPER lo maneja y lo tiene, pues podéis contactar directamente con ellos. Y nada, esto es todo lo que tenía que comentaros. Ahí tenéis también mi email si queréis consultar cualquier duda, lo que queráis. Y nada, pues muchísimas gracias.